Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a revisar el día de hoy en este video es el sistema respiratorio. Para comprender el proceso que se lleva a cabo mediante la respiración, hay que entender dos términos que son a veces intercambiados, pero que son distintos. El primero es lo que corresponde a la ventilación. Y eso tiene que ver con el intercambio de gases, todos estos procesos. Pero la ventilación es simplemente inhalar y exhalar. O sea, meter aire que está en la atmósfera y llevarlo a los alvéolos, para luego dar paso a un proceso realmente de respiración, que dividiremos en dos: una respiración externa a nivel de los pulmones y una respiración interna a nivel de los tejidos. A nivel de los pulmones, ahora tiene que intercambiarse el, el gas o los gases que están en los alvéolos con la sangre, pasar a la sangre. Y luego en la respiración interna, estos gases que están en los capilares sistémicos tienen que pasar a las células. Y de esta manera les proveen elementos para que los procesos celulares produzcan ATP. La anatomía del sistema respiratorio la podemos ver desde el punto de vista estructural y funcional. Estructuralmente está la vía respiratoria aérea superior, que es la nariz, la faringe y algunas estructuras asociadas, y la vía respiratoria inferior, que es la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Desde el punto de vista funcional, hay dos zonas: una zona de conducción y una zona respiratoria. Precisamente la zona de conducción es la que lleva el aire a los pulmones. Esto va desde la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. En todos estos elementos que mencioné no se puede llevar a cabo intercambio de gases, sino hasta la siguiente zona, la zona respiratoria, donde están los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos pulmonares. Entonces, aquí tenemos un diagrama de la estructura y la función del sistema respiratorio. Vemos cómo comienza desde la nariz y bueno, llega finalmente hasta a los pulmones. Y entre las funciones destaca precisamente el intercambio de gases: captar oxígeno, llevarlo a las células y aparte eliminar el CO2 que se produce en las células. Esto ayuda a regular el pH de la sangre, y además también a nivel de la nariz están los receptores para el olfato. Y además hay otras estructuras que nos ayudan ahí a filtrar el aire inspirado. Por ejemplo, hablábamos de eh, los cornetes nasales, las vibrisas, que nos ayudan a humectar, calentar eh, y filtrar el aire que respiramos. También a nivel de la laringe tenemos estructuras que nos ayudan a producir sonidos, lo que es la fonación, y también nos permite la respiración exhalar pequeñas cantidades de agua y calor. Entonces la nariz es la porción de entrada y podemos dividirla en una parte externa, que es lo que es visible a nivel de la cara, y una parte interna, que es una cavidad que va más allá del vestíbulo nasal y que está conformado por las narinas internas, también llamadas las cuanas, no las narinas externas, que son los orificios nasales que podemos ver visiblemente. Y a nivel de esta gran cavidad también se abren los conductos de los senos paranasales y los senos, perdón, y los conductos nasolagrimales. Esta cavidad nasal está dividida por un tabique o septum, y ya habíamos en alguna vez comentado que los cornetes o estas conchas nasales van a dividir esta cavidad en varios meatos, que van a aumentar la superficie y van a evitar la deshidratación. Y que además aquí se encuentran los receptores olfatorios a nivel de lo que se conoce como el epitelio olfatorio. Este es un diagrama en general dividiendo las diferentes partes. Podemos ver en la parte derecha de la pantalla abajo las regiones de la faringe, la parte, bueno, primero encontramos la nariz
y inmediatamente vendrá la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Pero ubiquémonos en la parte de la nariz, donde vemos los cornetes o conchas nasales. Voy a permitir señalarlas. Aquí tenemos los cornetes, tenemos la zona del epitelio olfatorio. Aquí sería el vestíbulo nasal. Aquí está lo que sería la entrada. Y tenemos aquí el fin, que sería las cuanas, para conectarse ahora con la faringe. Entonces acá están las narinas externas y aquí están las cuanas, que serían los límites que conformarían o que darían a la nariz. La faringe pues comienza a nivel de las narinas internas y va hasta el cartílago cricoides de la laringe. Hay una serie de músculos esqueléticos que cuando se contraen nos ayudan precisamente en la faringe a deglutir. Entonces la función va a ser básicamente pasar aire, ¿sí? Pasar alimentos, servir como una cámara de resonancia para la voz y además también ahí se encuentran las amígdalas. Y como comenté en la lámina anterior, hay tres regiones, una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. Entonces, estamos conectando realmente al siguiente paso, que sería la laringe, que va a conectar la laringofaringe con la tráquea y que está compuesta por 9 cartílagos. Entre ellos está el cartílago tiroides, que conocemos como la manzana de Adán, o en otros países le llaman la nuez de Adán. El cartílago cricoides, que es un punto de referencia importante cuando tiene que accesar a la vía aérea rápidamente para realizar una cricotiroidotomía o una traqueotomía. Tenemos el cartílago llamado epiglotis, que es el que se cierra sobre un orificio que se llama la glotis durante la deglución para que los alimentos no se vayan a la vía respiratoria. Y tres cartílagos pares, o sea, tenemos dos aritenoides, dos corniculados y dos cuneiformes. Entonces, a nivel de la glotis, que es un pliegue o son los pliegues de la membrana mucosa, encontramos también las cuerdas vocales, llamadas cuerdas verdaderas, en este orificio que se conoce como la rima glotidis. También en el tracto respiratorio superior tenemos cilios que van a mover partículas y moco y van a que se hayan atrapado pues dentro de la faringe o en la vía respiratoria y perdón y la van a llevar, la van a expulsar para que pueda ser, por ejemplo, deglutida o expulsada al exterior. Entonces pueden pues mover estas partículas, ya sea hacia abajo, hacia la faringe para deglutirlas, o las pueden llevar hacia arriba para expulsarlas al exterior. Aquí tenemos la laringe con sus diferentes cartílagos, dando precisamente estructura a esta porción de la vía respiratoria. Por supuesto que la estructura más prominente es el cartílago tiroides. Aquí tenemos la epiglotis, que es la que va a cerrarse sobre la glotis. Tenemos los cartílagos aritenoides, tenemos el cartílago cricoides, aquí está el ligamento cricotraqueal. Aquí se ve este pequeño orificio que es el espacio cricotiroideo, que es donde se puede hacer una cricotiroidotomía para insertar un tubo de manera rápida, aunque lo más deseable es hacerlo aquí abajo a nivel de la tráquea para lo que es una traqueostomía, pero urgentemente podría entrarse por este lugar, abajito de eh, la manzana de Adán, para accesar rápidamente a la vía aérea. Aquí en esta vista sagital, en este corte, tenemos los aritenoides, los corniculados, los cuneiformes y abajo el cricoides, arriba precisamente estaría por aquí, arriba el cartílago tiroides y epiglotis. Entonces estos últimos tres son impares y los otros tres son pares.
Entonces, decía que la mucosa a nivel de la laringe forma unos pliegues llamados pliegues ventriculares o vestibulares que se conocen como las cuerdas vocales falsas y trabajan sosteniendo la respiración contra la presión que se produce en la cavidad torácica. Y hay otros pliegues llamados pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas que están más abajo que tienen, mediante la contracción muscular, se jalan unos ligamentos que estiran las cuerdas hacia afuera y vibran con el sonido del aire. Conforme entra uno en la adolescencia, los andrógenos tienen un efecto sobre los pliegues, sobre todo obviamente en los hombres, los hacen más largos y más gruesos y es lo que hace que la voz se haga gruesa. Entonces vibran, como son más gruesos, vibran de forma más lenta y el tono se vuelve más bajo. Aquí podemos observar el espacio que queda, que se llama la rima glótica o rima glotitis, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Acá, esto es a nivel de una eh, vista real, se ven los pliegues, cuerdas falsas, las cuerdas verdaderas, la rima glotitis y vean cómo se pueden desplazar hacia afuera o hacia adentro y pues la vibración de las cuerdas es lo que produce los sonidos. Pasamos a revisar ahora la tráquea. Va desde la laringe hasta más o menos el borde superior de la quinta vértebra torácica. Y se divide en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Se ubican cuatro capas, una mucosa, una submucosa, un cartílago hialino y una capa externa llamada adventicia. Son en realidad de 16 a 20 anillos de cartílago hialino en forma de C y la porción abierta de esta letra C está mirando hacia el esófago, está mirando hacia atrás. Aquí podemos ver un corte anatómico donde se ve un cartílago traqueal en el centro y vemos que en la parte posterior, bueno, está una C abierta en la parte de atrás donde ubicamos precisamente el esófago. Entonces la tráquea es anterior y el esófago es posterior. Donde se divide la tráquea en bronquios principales derecho y izquierdo se conoce como la carina. Y es una de las zonas más sensibles para disparar el reflejo de la tos. Y es donde se divide ahora para formar lo que se conoce como el árbol bronquial. Cada uno de los bronquios principales se va a dividir en bronquios lobares secundarios, uno para cada lóbulo en el pulmón, luego bronquios terciarios que forman segmentos, los bronquiolos y finalmente los bronquiolos terminales. Conforme vamos bajando en la estructura de ese árbol bronquial va a haber cambios en la membrana mucosa, por ejemplo los anillos traqueales incompletos ahora se van a empezar a convertir en placas y después van a desaparecer completamente. Entonces, conforme va disminuyendo el cartílago, aumenta la cantidad de músculo liso. El simpático ayuda a relajar, o sea, a dilatar la vía aérea. El parasimpático ayuda a contraerla o hacer constricción. Vean aquí en esta imagen cómo es una imagen endoscópica. Aquí está la carina, la división. Vean el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo y quiero que vean el ángulo que forma porque es un ángulo más recto en el lado derecho, de tal manera que cuando uno hace una intubación endotraqueal es mucho más fácil que se vaya, o si nos pasamos de la carina, se vaya a alojar el tubo en el bronquio derecho. Y entonces el pulmón del lado izquierdo no estaría participando. Aquí vemos en todas estas generaciones que se producen de ramificaciones. Voy a señalizar aquí a nivel de la carina. Bronquio derecho, vean el ángulo, el principal, el izquierdo. Por eso les decía que el tubo es más fácil que se meta si nos pasamos de la carina. Y por eso hay que verificar que está bien colocado un tubo. Aquí está el bronquio principal derecho, izquierdo. Y luego habrá bronquios para cada... bueno, aquí estará el de los lobares, derecho e izquierdo para los diferentes lóbulos que va a haber en el pulmón
Después habrá bronquios segmentarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Entonces, esta es la progresión de estas divisiones que tiene. Cabe mencionar que hay cerca de 25 generaciones que se producen de ramificaciones en los pulmones del ser humano. Pero estos pulmones están separados uno de otro por el corazón y por las estructuras que se encuentran detrás del esternón, que es el mediastino. Cada pulmón tiene una doble capa, una membrana pleural, una capa que recubre como tal a la víscera, la pleura visceral, y una capa que reviste la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Y esta cavidad pleural entre ambas capas tiene líquido que reduce la fricción y produce tensión superficial, hace que estas dos hojas se adocen, se peguen. El pulmón del lado izquierdo es como un 10% menor al del lado derecho, precisamente por la presencia del corazón que produce una imagen o por un socavón que se conoce como la escotadura cardíaca. Aquí podemos ver un corte anatómico del pulmón con sus pleuras. Voy a señalar con su pleura. Aquí está la cavidad pleural. Hay una pleura parietal rodeando a la cavidad y una pleura visceral que rodea precisamente nada más a lo que sería el pulmón, y la cavidad estaría rodeada por una pleura parietal. Nuevamente, anatomía superficial, vemos como el pulmón del lado derecho tiene tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y el del lado derecho nada más tiene dos: un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y aquí está la escotadura o incisura cardíaca. ¿Cómo acordarnos de que cuál tiene tres y cuál tiene dos? Bueno, como en el lado derecho está el corazón, pues vamos a decir que no hay espacio para que haya tres lóbulos, ¿no? Digámoslo de esa manera. En cambio, en el lado derecho sí hay tres lóbulos pulmonares. Entonces, eh, como vimos en la imagen, hay unas fisuras que dividen a los pulmones, ya sea una en el caso del pulmón del lado derecho y dos en el caso, perdón, dos en el caso del derecho y uno en el caso del izquierdo, porque precisamente corresponde, y me voy a regresar, a los lóbulos. Entonces, aquí están las fisuras. Entonces aquí decíamos el pulmón derecho tiene tres, entonces de tres lóbulos, entonces hay dos fisuras. El pulmón del lado izquierdo tiene dos lóbulos y entonces nada más hay una sola fisura. Entonces, los pulmones están envueltos por tejido conectivo elástico, contienen vasos linfáticos, arteriolas y vénulas hasta la región de los bronquiolos terminales, que ahora, les decía, esto da paso a la de eh, zona respiratoria, donde ahora estarán los bronquiolos respiratorios, que se van a dividir en conductos alveolares y finalmente van a ser los alveolos. Y les decía que son cerca de 25 generaciones de ramificaciones. Aquí podemos observar precisamente la parte final de estas ramificaciones. Aquí está el bronquiolo terminal, ya se convierte en bronquiolo respiratorio. Tenemos los conductos alveolares, que da paso a los sácaos alveolares, que dentro de ellos están los alveolos en particular. Y vean esta microscopía electrónica, lo delgadito que es a nivel ya de los alveolos. Vean cómo se va viendo que es una pared muy delgada, que esto precisamente va a permitir que se lleve a cabo el proceso de intercambio de gases. Entonces, los alveolos tienen una forma de copa. Un saco alveolar tiene dos o más alveolos compartiendo una misma abertura, y hay dos tipos de células epiteliales a nivel del alveolo: las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 es un recubrimiento continuo, mucho más numerosas, y es el sitio principal del intercambio de gases.
Y las tipo 2, que se llaman septales, su superficie libre tiene una serie de microvellosidades que van a precisamente secretar el líquido alveolar. Y este líquido alveolar es un líquido que se conoce como surfactante, que nos ayuda a que no se colapse el pulmón. Imagínense ustedes que a la hora de hacer una exhalación, cada alveolo se colapsara completamente. Imagínense la fuerza que se requeriría para inspirar y volver a llenar de aire estos millones o miles de millones de alveolos. Sería imposible. Entonces el surfactante tiene o produce una tensión superficial que evita que los alveolos se colapsen. Entonces la membrana respiratoria a nivel del alveolo es muy delgada, 0.5 micrómetros, y esto permite precisamente la difusión. Y está formada por 4 capas. Una pared alveolar con estas células alveolares tipo 1 y 2, una membrana basal epitelial que corresponde al alveolo, y 2 capas más que corresponden a los capilares que están a nivel de los pulmones. También una membrana basal, pero del capilar, y el endotelio del propio capilar sanguíneo. Entonces son 4 pequeñas o delgadas estructuras, 2 correspondientes al alveolo y 2 correspondientes al capilar. Entonces los pulmones van a recibir sangre a través de la arteria pulmonar, que sería la sangre desoxigenada, y a través de arterias bronquiales, que son aquellas que llevan sangre oxigenada para precisamente nutrir o irrigar a las paredes musculares precisamente de los bronquios y los bronquiolos. Tienen también que llegarle sangre a estas estructuras para que se mantengan vivas. Entonces aquí está el alveolo visto en esta lámina, donde les decía que tenemos una capa, es muy delgada, a pesar de que son 4 pequeñas capas, 2 que corresponden al alveolo y 2 que corresponden al capilar, pero 0.5 micrómetros no es nada, ¿no? Y esto precisamente permite el intercambio de oxígeno y de CO2, que aquí está, puede difundir hacia el capilar y puede retirar el CO2 a nivel de los alveolos para que se pueda desechar. Pues vemos aquí cómo se señalan los diferentes procesos. El diafragma plana, este domo se baja, y la contracción de los intercostales nos va a ayudar a aumentar el volumen torácico, sobre todo los intercostales externos van a ayudar a ampliar. En el caso, eh, estoy viendo la parte izquierda de esta sección. Los músculos accesorios para una inspiración forzada serían, por ejemplo, los escalenos y los esternocleidomastoideos. Me adelanto un poquito para lo que es la exhalación o expiración, donde los intercostales internos van a contraerse para disminuir el volumen de la caja torácica. El diafragma va a regresar a su posición superior. Los oblicuos a nivel del abdomen y los rectos van a ayudar también para que haya una exhalación. Entonces vean aquí la diferencia de la posición del diafragma. En la inspiración se baja, en la expiración se sube. Entonces es como si estuviéramos viendo las asas de una cubeta, ¿no? Vamos a analizar algunos términos que se utilizan en cuanto a volúmenes y capacidades que hay en los pulmones. Primero es el término de volumen minuto, que es todo el volumen que se inhala y se exhala en un minuto. Y el volumen minuto se saca tomando el número de respiraciones por minuto, que en promedio son 12, multiplicado por el volumen de aire que se mueve en los pulmones, que generalmente es 500 mililitros, que se conoce como volumen tidal o volumen corriente. Esto quiere decir que en un minuto más o menos vamos a intercambiar 6 litros de aire. Entonces no en una inhalación, cuando estamos respirando de manera tranquila, no vamos a meter más que aproximadamente 500 mililitros de aire. Y este es el que vamos a estar constantemente intercambiando. Este es un diagrama que se produce durante un espirograma, una respirografía, en el cual
voy a permitir señalarlo. Este es el volumen corriente o volumen tidal. Son los 500 mililitros que estamos metiendo en cada respiración tranquila. Luego de repente le pedimos al paciente que haga una exhalación forzada, ¿sí? Y luego que haga una inspiración forzada. Y luego que regrese y vuelva a hacer esto. Con este tipo de exámenes sacamos pues varias cantidades que son, por un lado son los volúmenes y por otro lado son las capacidades. Este ya habíamos hablado de él, el volumen corriente. Ahora, del volumen corriente hasta lo máximo que hagamos de inspiración se conoce como volumen de reserva inspiratoria. Y luego, si le pedimos que exhale de manera forzada, este es el volumen de reserva expiratorio. Aquí está la cantidad, aquí son eh, las, los mililitros de aire pues que se están moviendo. Y vean de aquí para abajo, esto que se conoce como volumen residual. Esto siempre permanece en la vía aérea. No hay manera de sacarlo, porque no se vacía por completo. De este lado están lo que se llaman capacidades. Si nosotros sumamos el volumen corriente con el volumen de reserva, esta es nuestra capacidad inspiratoria. Si además le agregamos ahora el volumen expiratorio de reserva, o sea, desde aquí hasta aquí, esta es la capacidad vital. Y obviamente si le sumamos el volumen residual que está aquí abajo, nos daría entonces la capacidad pulmonar total. Cabe aclarar que aquí se mencionan unas cifras entre paréntesis que son las que corresponden principalmente a mujeres comparado con hombres. Entonces esto da ciertas diferencias en cuanto a los volúmenes, no el volumen corriente, pero sí en los volúmenes de reserva, residual y también en las capacidades. Va a dar ciertas diferencias. Entonces, al ver esta lámina previa, podemos sacar de conclusión que solo cerca del 70% del volumen corriente va a llegar a la zona respiratoria. El otro 30%, recordarán, permanece en la zona de conducción. Entonces, eh, hay mucho del aire, una cantidad importante del aire que estamos intercambiando, que permanece en las vías de conducción y que no va a llegar hasta la zona respiratoria. Y eso se le conoce como el espacio muerto anatómico. Y el aire que sí llega a la zona de respiratoria nos determina la tasa de ventilación alveolar. Y bueno, ya mencionábamos que había un volumen inspiratorio de reserva, que es cuando precisamente hacemos una respiración profunda y esto va a cambiar, obviamente, las cantidades que pudieran estar a nivel del espacio anatómico muerto y también va a modificar la tasa de ventilación. Esas son las definiciones que hemos mencionado en el espirograma, simplemente para que queden mucho más claras. Y recordar que la capacidad vital es el volumen inspiratorio de reserva, más el volumen corriente, más el volumen expiratorio de reserva. Y si luego le agregamos el volumen residual, nos daría ahora la capacidad pulmonar total. Entonces, ¿cómo es que está la difusión? En el caso de la respiración externa, el oxígeno en el aire alveolar es alrededor de 105 milímetros de mercurio y en los capilares es de 40. Entonces va a haber una difusión hasta que la presión parcial de oxígeno de la sangre en los capilares pulmonares iguale a la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar. Esto es que la mezcla de una pequeña cantidad de sangre
de la porción conductiva del sistema respiratorio hace que la presión parcial de oxígeno a nivel de las venas pulmonares caiga a 100 milímetros de mercurio. En caso de dióxido de carbono, va de la sangre desoxigenada, que estamos hablando de cerca de 45 milímetros de mercurio, hacia el aire alveolar, que tiene 40. Entonces la diferencia de presión favorece la difusión. Y va a continuar hasta que la presión parcial del CO2 de la sangre quede precisamente en 40, o sea, hasta que se iguale. En caso de la respiración interna, a nivel de los tejidos, el oxígeno va a difundir desde los capilares, donde tiene una presión parcial de 100, hacia las células, donde la presión es de 40. Y aquí las células van a ocupar el oxígeno pues para producir ATP. Entonces la presión del oxígeno va a llegar a 40 milímetros de mercurio al momento en que sale de los capilares sistémicos. El dióxido de carbono va desde las células, que tiene alrededor de 45 milímetros de mercurio, hacia los capilares, que traen una presión de CO2 de 40. Entonces las células constantemente están produciendo dióxido de carbono, por eso es que tiene una PCO2 de 45. Y la PCO2 en la sangre va a llegar nuevamente a 45, llega hasta 45. En reposo se considera que solo se utiliza cerca del 25% del oxígeno disponible. Entonces la sangre desoxigenada retiene el 75% de su capacidad de oxígeno. Entonces, a pesar de ser desoxigenada, no está totalmente separada del oxígeno. Este es un esquema que nos muestra cómo entra el oxígeno que inspiramos en el alveolo. En la parte superior dice una PO2 de 105, una PCO2 de 40. Vemos aquí a nivel del corazón la sangre oxigenada, una PO2 de 100, una PCO2 de 40. Vemos a nivel abajo los capilares sistémicos, una PO2 de 40 y una PCO2 de 45. Y vemos ahora la sangre desoxigenada con una PO2 de 40 y una PCO2 de 45, porque ya fue el intercambio que se hizo a nivel de los capilares, llega hacia los pulmones y el CO2 se va a expirar. Y en el aire atmosférico pues tenemos más o menos 159 milímetros de mercurio de oxígeno y una PCO2 de 0.3. Entonces por eso es que sale fácilmente, bueno, se expulsa el CO2 y se inhala el oxígeno. Entonces la tasa de intercambio de los gases pulmonares sistémicos, decía, va a depender, bueno, las presiones parciales de los gases. La presión de oxígeno del alveolo debe ser mayor que la presión de oxígeno de la sangre para que haya una difusión. Debe haber una gran superficie para la difusión, todos los alveolos. La distancia a la difusión es muy importante. Si hay un edema pulmonar, esta membrana que les mencioné formada por 4 elementos se hincha y entonces la distancia de difusión se complica. Entonces un paciente puede estar ventilando, metiendo aire, pero no respirando, porque no está cruzando la membrana alveolo capilar y entonces tiene problemas de oxigenación. Y el otro factor para la tasa de intercambio es el peso molecular y la solubilidad de los gases. El oxígeno tiene un menor peso molecular y va a difundir más rápido que el CO2, excepto por la baja solubilidad. Y cuando la difusión es lenta, primero ocurre hipoxia, o sea, baja de oxígeno, antes de que ocurra hipercapnia, o sea, aumento de CO2. El transporte de oxígeno, o sea, cerca del 1.5% se disuelve en el plasma, el otro 98,5% va en la hemoglobina, en los glóbulos rojos. Recuerden que la porción M de la hemoglobina contiene 4 átomos de hierro y que cada uno fija una molécula de oxígeno y eso es lo que forma la oxihemoglobina, ¿no? Solo la porción disuelta es la que puede difundir fuera de la sangre hacia las células. Y el oxígeno debe ser capaz de unirse
y disociarse de la porción M de la hemoglobina, o sea, debe poderse liberar también. Nuevamente aquí, en el caso pero ahora hablando de transporte, eh, solamente hay 1.5% del oxígeno en el plasma, 98,5% unido a la hemoglobina, lo lleva el eritrocito, ¿sí? Y debe ser capaz, entonces ahora de este 1.5% disuelto si pasa directamente a ¿cómo se llama? A las células, a los tejidos, a nivel de la respiración interna. El eritrocito debe ser capaz de liberar precisamente también el oxígeno y luego captar también el CO2 que está recogiéndose como desecho para ahora llevarlo hacia los capilares pulmonares, y a nivel de los capilares pulmonares ya liberar el CO2 y que pueda exhalarse o pueda también convertirse, como veremos más adelante, por ejemplo, en bicarbonato. Vamos a ver ahorita la fórmula. Existen otros factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea, su unión. Y cada uno cobra sentido si tenemos en mente que los tejidos metabólicamente activos requieren de oxígeno y que además producen ácido, CO2 y calor como productos de desecho. Entonces, estos factores que van a afectar la afinidad son la acidez, la presión de CO2 y la temperatura. En caso del pH, y esto se le conoce como el efecto Bohr, si aumenta la acidez, o sea, si baja el pH, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, el aumento de acidez aumenta la descarga de oxígeno. Y esto quiere decir que la curva, esta que vimos de disociación, se desplace a la derecha y sería el equivalente a la curva que está acá de lado en rojo. O sea, si el pH sanguíneo baja, la curva se desplaza y nos va a alterar toda la relación entre la saturación y la presión de oxígeno normal. Si el pH sanguíneo se eleva, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. En caso de la PCO2 también desplaza, si aumenta la PCO2, también va a desplazar la curva hacia la derecha. Entonces la hemoglobina desprende más fácilmente el oxígeno. El pH bajo, vale la pena mencionar, también puede provocar una elevación de la PCO2. En caso de la temperatura, dentro de ciertos límites, si aumenta la temperatura, se libera más oxígeno de la hemoglobina. Y lo contrario, durante la hipotermia, más oxígeno queda unido. Entonces, si se aumenta la temperatura, la curva se desplaza a la derecha. Si hay hipotermia, la curva se desplaza hacia la izquierda. Otro factor que hay que considerar es el producto llamado 2,3-bifosfoglicerato, que se forma en los glóbulos rojos durante la glucólisis. Y este bifosfoglicerato ayuda a descargar oxígeno uniéndolo a la hemoglobina. En caso de hemoglobina fetal y materna, la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. De hecho, la hemoglobina fetal puede transportar hasta 30% más oxígeno. Entonces, el oxígeno que va en la sangre materna muy fácilmente se transfiere a la sangre fetal. Y aquí vemos en la curva de la disociación precisamente la hemoglobina fetal comparada con la hemoglobina materna. Ahora, el CO2. El CO2 disuelto es menos proporción, es cerca del 7%. Un 23% se combina con aminoácidos, incluyendo aquellos que están en hemoglobina y forma
compuestos carbamino como la carbaminohemoglobina. Además, también se transporta el dióxido de carbono en el plasma en forma de bicarbonato. La enzima anhidrasa carbónica forma ácido carbónico que se va a disociar en hidrogeniones y en ácido carbónico. Esta fórmula no es nueva, pero aquí se las pongo. En el centro es el ácido carbónico. Vemos que CO2 más agua da ácido carbónico. Y el ácido carbónico puede producir hidrogeniones y bicarbonato. Aquí hay un fenómeno también adicional que es el desplazamiento de cloro. Cuando se acumula bicarbonato dentro de los glóbulos rojos, porque están captando CO2, algo de este bicarbonato difunde hacia el plasma. Y para equilibrar la pérdida de iones negativos, el cloro se va a desplazar al interior de los glóbulos rojos. Y lo opuesto ocurre en los pulmones. El cloro se sale de los glóbulos rojos. Recordar cómo se controla la respiración. Recuerden que en el bulbo hay un área de ritmicidad vulvar con su área inspiratoria y expiratoria, y más arriba en la protuberancia hay un área neumotáxica y un área apneústica. Todos estos cuatro elementos van a conformar el centro respiratorio. Entonces, en el control de la respiración, el área inspiratoria se va a activar durante 2 segundos, va a contraer el diafragma, los intercostales externos, y va a haber una inspiración. Y luego se va a inactivar por 3 segundos, y esto va a permitir que haya una relajación del diafragma, los intercostales, una retracción por la elasticidad pulmonar, y esto va a dar lugar a la expiración. Esto es del lado izquierdo en la parte azul, que es una respiración normal. En el caso de una respiración forzada, el área inspiratoria está activa y está contrayendo no solo el diafragma, los intercostales, sino también los escalenos y los esternocleidomastoideos, y esto nos va a permitir una inspiración forzada. Y luego, para hacer una expiración forzada, tenemos ahora que contraer los intercostales internos, contraer músculos abdominales, y esto nos va a permitir la expiración forzada. ¿Qué más controla la respiración? Eh, Hay un control consciente, podemos nosotros modificar conscientemente la respiración, ¿sí? Y hay a nivel central y periférico un monitoreo de los niveles de oxígeno y CO2 de manera constante, y estos dan información al centro respiratorio a través de estos quimiorreceptores, y esa información al centro respiratorio modifica la frecuencia para adecuarse a la necesidad del momento. De igual manera, aquí están las conexiones que hay a nivel del bulbo con los cuerpos aórticos, que están ahí donde hay quimiorreceptores, que están en el arco de la aorta, que están monitoreando pues la calidad de la sangre que está saliendo del corazón, qué cantidad de oxígeno, qué cantidad de CO2 tiene, y que esto también está conectado, obviamente, hacia los centros respiratorios, el centro de control de la respiración, el centro respiratorio, para si hay una oxigenación baja que se capta a nivel de los cuerpos aórticos, esto nos impulsaría a respirar más rápidamente y meter más oxígeno, más aire. Entonces, si hay un incremento de la PCO2, o sea, una hipercapnia, y por lo tanto, si hay aumento de la PCO2, recuerden que esto finalmente es un aumento de hidrogeniones, se estimulan los quimiorreceptores centrales. Si hay una hipoxia, si hay una deficiencia de oxígeno a nivel de los tejidos, ocasionado precisamente por una baja de oxígeno arterial, ya sea por, no sé, hasta por la altitud, obstrucción de la vía aérea o el líquido en los pulmones, este es otro de los eh, parámetros que se está monitoreando para el control de la respiración. Y mediante el sistema de retroalimentación negativa, si detectamos que hay una disminución de la PCO2, y por lo tanto aumenta el pH porque hay más hidrogeniones, y de la PO2 en la sangre arterial, sería el
el efecto que estaríamos buscando si de inicio la PCO2 de la sangre arterial se nos aumentó o nos disminuyó la PO2. Entonces, si monitoreamos los niveles de PCO2 de la sangre arterial y también la disminución del pH o la disminución de la PO2, esto va a hacer que todos estos quimiorreceptores estimulen al área respiratoria vulvar y que el efecto sea precisamente disminuir la PCO2 y de esta manera aumentar el pH y aumentar la PO2. Entonces se está monitoreando constantemente y esto no es a control voluntario. Voluntariamente sería nosotros tratar de respirar más rápido y lo podemos hacer, pero realmente la parte fina ocurre en el monitoreo de los niveles de PCO2, si estos se incrementan, o la disminución de la PO2 a nivel de la sangre arterial, para que con este sistema de retroalimentación ocurra precisamente lo contrario, provocando en el paciente una hiperventilación. Entonces, si el paciente empieza a hiperventilar, vamos a lograr que la PCO2 se disminuya y la PO2 aumente, obviamente dentro de ciertos límites. Entonces, estos son los diferentes factores que afectan la ventilación. Por ejemplo, del lado izquierdo, los que aumentan la frecuencia y la profundidad, está la hiperventilación voluntaria, está el aumento de la PCO2, está el descenso de la PO2, el aumento de la actividad de los propioceptores. O sea, si el cuerpo detecta que estamos haciendo más movimientos, pues vamos a ventilar más. La temperatura, si aumenta la temperatura, va a haber mayor ventilación. Si hay dolor, también. Si hay descenso en la presión arterial, incluso si hay distensión del esfínter anal. Del lado derecho están los que disminuyen la frecuencia y la profundidad de la respiración, una hipoventilación voluntaria. Si baja la PCO2, si baja eh, la PO2, si disminuye la actividad de los propioceptores, si baja la temperatura. De hecho, un dolor agudo puede causar apnea, o sea, que deje de respirar. El aumento de la presión arterial también disminuirá la frecuencia y la profundidad. Y por ejemplo, una irritación de la faringe o la laringe al contacto con un agente químico puede causar una pequeña apnea, o sea, breve y luego seguida de una tos o de un estornudo. Entonces, el sistema respiratorio y cardiovascular o los sistemas hacen ajustes en respuesta al ejercicio, a la intensidad y la duración. Se aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo a los pulmones y la capacidad de difusión del oxígeno se puede incrementar hasta 3 veces durante un ejercicio máximo, por lo que habrá una superficie mayor para su difusión. Finalmente, ¿qué pasa con el envejecimiento del sistema respiratorio? Bueno, el envejecimiento disminuye la capacidad vital, el nivel sanguíneo de oxígeno, la actividad de los macrófagos alveolares, la actividad de los cilios del epitelio respiratorio. Por todos estos factores, los adultos mayores son más susceptibles a tener neumonía, bronquitis, enfisema y otros problemas relacionados. Y estos son por estos cambios que hay, que ocurren de manera progresiva y en muchos casos inevitable. Muchísimas gracias por su atención.